Soy Harrison y tengo 32 años. Hace 31 años, en una noche tan brutalmente fría que los pinos prácticamente se partían bajo el inmenso peso del hielo de la montaña, mis padres biológicos subieron por un camino de tierra helado y traicionero. Me dejaron en una silla de coche de plástico barata, sobre el sillón rústico de la sala de estar de mi abuelo, y salieron directamente por la puerta principal, persiguiendo la fama, los patrocinios y el dinero sucio. Hoy me encuentro en una sala de tribunal muy publicitada, siendo demandado activamente por esas mismas personas por una herencia de 8 millones de dólares. Esta mañana, mientras estaba parado en los escalones helados y manchados de sal del juzgado del condado de Teton, dejando que la pesada y húmeda nieve invernal se acumulara sobre los anchos hombros de mi abrigo de lana oscuro, mi madre, mi padre y el hermano, al que llamaban el niño de oro y con el que nunca crecí, pasaron directamente a mi lado. Mi padre, Richard, se detuvo solo una fracción de segundo. Me miró fijamente a los ojos, con el viento helado agitando su cara bufanda de cachemira, aunque algo deshilachada, alrededor de su cuello. Me miró con un nivel de asco puro e inmaculado que no había presenciado desde que era un niño indefenso. Se inclinó, su aliento olía a café rancio y desesperación. Me dijo que yo no era más que un ladrón manipulador y de sangre fría, que había lavado el cerebro sistemáticamente a un anciano moribundo y aquejado de demencia. Me prometió, allí mismo en los escalones, que me quitarían hasta el último centavo, cada propiedad inmobiliaria y cada pizca de dignidad que yo creía mía. Se rieron. Mi madre incluso me sonrió con desdén, ajustándose sus enormes gafas de sol de diseñador, justo delante de docenas de reporteros hambrientos, blogueros locales y residentes curiosos del condado que se habían reunido en el frío gélido solo para presenciar el espectáculo absoluto del año. Pero había algo masivo, algo que sacudiría la tierra, que ellos no sabían. No tenían absolutamente ninguna idea sobre el arma secreta e inexpugnable que mi brillante abuelo me había dejado en silencio. Y ciertamente no tenían idea de quién era realmente el juez severo e intransigente que estaba sentado detrás de aquel pesado estrado de madera. Para cuando el sol se pusiera hoy, ellos serían los que estarían arrastrándose de rodillas, rogándome por un salvavidas financiero que nunca, jamás, iban a obtener. Antes de que les cuente exactamente cómo se desarrolló esta demanda masiva, que amenaza mi carrera, y que sucedió dentro de esa tensa sala del tribunal, por favor, pulsen el botón me gusta si realmente creen que el karma y la justicia siempre alcanzan finalmente a los malvados. Y por favor, no olviden decirme exactamente desde qué ciudad o estado están viendo esto en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Ahora, sírvanse una taza de café, siéntense y viajemos en el tiempo hasta donde realmente comenzó esta absoluta pesadilla de drama familiar. Si nunca han pasado tiempo en Jackson, Wyoming, en lo más crudo del invierno, no tienen absolutamente ninguna idea de cómo suena el verdadero silencio, el asfixiante y escalofriante silencio. Es una quietud profunda, pesada, casi física, que presiona contra los tímpanos. Lo único que la rompe es el viento aullando desde los picos irregulares y nevados de la cordillera Tetón, sonando exactamente como un animal herido y moribundo que grita en la oscuridad. Hoy, parado afuera del juzgado, el frío físico era increíblemente amargo. Me atravesaba las capas de ropa y me picaba las mejillas. Pero el frío emocional que irradiaba mi propia sangre era infinitamente peor. Soy fiscal estatal de este condado. He pasado los últimos años de mi vida construyendo una reputación impecable e intocable en el ámbito legal. La gente de la comunidad legal aquí, desde los defensores públicos hasta los policías de patrulla, me llama el picayelos. Me dieron ese apodo por lo metódica, fría y quirúrgicamente que desmantelo a los abogados defensores y a los testigos hostiles cuando los pongo en el estrado. Construí una carrera sólida e impenetrable completamente por mis propios méritos. Ganaba un fantástico salario de 6 cifras, obteniendo ascenso tras ascenso, contribuyendo diligentemente a mi plan de ahorro para el retiro, construyendo mi propia vida desde cero y encarcelando a personas peligrosas que lastimaban a los inocentes. Hoy, sin embargo, la situación dio un giro violento. No era yo quien estaba en la mesa del fiscal presentando los cargos. Yo era el acusado. Era yo quien estaba activamente en juicio por mi vida profesional, mi futuro financiero y mi libertad fundamental. Los demandantes que impulsaban este devastador litigio civil de varios millones de dólares no eran otros que mi propia familia biológica.
Richard, mi padre, un hombre que alcanzó su punto máximo a los 20 años y pasó el resto de su vida persiguiendo fantasmas. Diana, mi madre, una mujer que valoraba la membresía de un club de campo y los chismes de la vecindad por encima de la vida de su propio primogénito. Y Julian era el niño de oro. Él era el hermano al que se le entregó el mundo entero en bandeja de plata, mientras yo fui abandonado a congelarme en la nieve de Wyoming. No me estaban demandando por custodia, que obviamente nunca quisieron en primer lugar. No me estaban demandando por el tiempo perdido, ni por una oportunidad de ir finalmente a terapia y reconstruir una familia rota y fracturada. Me estaban demandando puramente por la enorme herencia que mi abuelo Silas dejó. Esta herencia incluía bienes raíces de primera, altamente codiciados y profundamente valiosos, en uno de los mercados de vivienda más caros del país. Activos que ellos necesitaban desesperada y urgentemente liquidar de inmediato para cubrir sus propios fracasos financieros masivos, tarjetas de crédito impagadas y bancarrotas inminentes. Mientras abría las masivas y pesadas puertas de roble del juzgado, con los sólidos pomos de bronce helados contra mi piel, me detuve para sacudir la nieve espesa y compactada de mis pesadas botas de cuero. El calor forzado del viejo edificio me golpeó la cara congelada, trayendo consigo el olor profundamente familiar y reconfortante a pulidor de limón, madera vieja y papel legal envejecido. El pasillo zumbaba con una energía caótica. La acústica de los suelos de mármol amplificaba los susurros y el frenético clic de las cámaras. Todos me miraban a mí, el fiscal modelo, el héroe local de la sala del tribunal, ahora pública y agresivamente acusado de abuso atroz de ancianos y fraude mayor. Pero mientras caminaba entre la multitud, no sentí miedo. No sentí el pánico ciego y asfixiante que la mayoría de los acusados ordinarios sienten cuando de repente se enfrentan a una demanda de alto riesgo, que podría arruinar completamente y permanentemente sus vidas, agotar sus ahorros y poner fin a sus carreras. Sentí una extraña, desprendida y gélida calma que me invadía. Era un mecanismo de supervivencia impecable e impenetrable. Era un escudo emocional que me había visto obligado a forjar en los fuegos del abandono cuando apenas tenía 1 año. La misma noche en que me miraron y decidieron que no era más que un equipaje desechable e inconveniente, que los detenía en sus glamorosos sueños. Los vi a los 3 caminar delante de mí por el largo pasillo que resonaba, hacia la sala B del tribunal. Richard llevaba un traje color carbón, que solía ser increíblemente caro hace 1 década, pero ahora colgaba torpemente de su cuerpo. Sus hombros encorvados con una energía desesperada, codiciosa, casi salvaje. Diana caminaba rápidamente a su lado, con el rostro tenso, revisando constantemente su elegante teléfono inteligente, como si estuviera desesperadamente actualizando a sus seguidores en redes sociales sobre su trágica situación de víctima. Y Julian caminaba con esa arrogante y profundamente petulante manera de un hombre al que nunca le habían dicho no en sus 31 años en esta tierra. Parecían un frente perfectamente unido. Para el ojo inexperto de los medios y del jurado, parecían una familia amorosa y desconsolada, que había sido trágicamente perjudicada por un pariente codicioso y manipulador. Pero yo conocía la verdad absoluta, sin barniz. Conocía la podredumbre profunda y supurante, oculta bajo los pulidos suelos de sus vidas. Conocía las asombrosas y horribles profundidades de su egoísmo. Los vi ocupar confiadamente sus asientos en la mesa del demandante, susurrando urgentemente a su costoso y astuto abogado de Denver, quien estaba ocupado desempacando un sinfín de carpetas con pruebas fabricadas. Caminé lentamente y deliberadamente hacia la mesa de la defensa. Solo, dejé mi maletín de cuero gastado. La madera pulida de la mesa de la defensa estaba fresca y reconfortante bajo mis palmas. No contraté a un abogado. No necesitaba un equipo legal masivo y costoso, que me facturara cientos de dólares la hora. Tenía la verdad absoluta y la preparación meticulosa, inquebrantable y obsesiva de un hombre que había esperado toda su vida por este momento exacto de rendición de cuentas. Los medios locales habían pasado semanas pintándome como un monstruo de sangre fría. Mis padres me habían pintado como un ladrón manipulador. Pero estaban a punto de aprender, de la manera más dura posible, que no se puede robar lo que fue libre y legalmente entregado por un hombre brillante que vio a través de cada una de sus patéticas mentiras. Obviamente, no recuerdo la noche física en que me abandonaron. Era solo un bebé indefenso, envuelto en mantas baratas y ásperas, completamente inconsciente de la masiva traición que sucedía a mi alrededor. Pero he escuchado la agonizante historia tantas veces, con detalles tan vívidos, de mi abuelo Silas,
que se siente permanentemente grabada de manera vívida en lo más profundo de mi memoria. Se reproduce en mi mente en un bucle interminable, como una película trágica que he visto 1000 veces. Era mediados de diciembre de 1994. Una brutal, cegadora e histórica ventisca azotaba el valle. El tipo de tormenta invernal agresiva que cierra las autopistas interestatales, congela el ganado en los campos abiertos y atrapa a la gente en el interior durante días. Mi abuelo, Silas, un juez del condado de Tetón, recién jubilado y muy respetado, estaba sentado junto a la chimenea de piedra rugiente en su cabaña, leyendo un pesado diario de derecho encuadernado en cuero. Mi abuela, Marta, una mujer cuyo corazón era demasiado grande y demasiado gentil para este mundo duro e implacable, estaba sentada en la mecedora a su lado, tejiendo tranquilamente un suéter. La cabaña era un santuario absoluto de calidez, seguridad y aislamiento tranquilo. De repente, la paz se hizo añicos. Un par de faros halógenos increíblemente brillantes cortaron violentamente la densa niebla blanca afuera de la ventana de la sala de estar. Era un Porsche 911 negro, nuevo y elegante. Un coche deportivo completamente inadecuado para el terreno montañoso traicionero cubierto de hielo. Se deslizó de manera peligrosa e imprudente hacia el camino de grava. El motor masivo rugió agresivamente contra el viento aullante antes de finalmente apagarse. Salieron Richard y Diana. Richard tenía solo 24 años en ese momento, un mariscal de campo de segunda fila para un equipo profesional que apenas lo dejaba salir del banquillo. Vivía completamente de un potencial arrogante, un ego inflado y pequeños patrocinios locales mal pagados. Diana tenía 23 años, una aspirante a chica del tiempo intensamente ambiciosa en una afiliada de una cadena local, a quien le importaba mucho más su marca personal, sus ángulos de cámara y el volumen de su cabello, que respirar oxígeno. Ni siquiera se molestaron en llamar a la pesada puerta de madera. Simplemente irrumpieron, trayendo el viento helado y cortante, y una enorme ráfaga de nieve a la prístina y cálida sala de estar. Me llevaron adentro en una silla de coche de plástico barata y rígida, sosteniendo el asa de plástico con solo 2 dedos, tratándome exactamente como una pieza de equipaje engorrosa que les molestaba profundamente tener que facturar en un mostrador del aeropuerto. Richard ni siquiera se quitó sus caros guantes de cuero italiano. Seguía revisando agresivamente su enorme y llamativo reloj de oro. Caminando por el suelo, miró a Silas, su propio padre, con una mezcla tóxica de impaciencia salvaje y desdén descarado. Le dijo sin rodeos a mi abuelo que no podían quedarse mucho tiempo, rechazando la oferta de Marta de café caliente. Dijo que su agente deportivo lo necesitaba absolutamente en Los Ángeles por la mañana para firmar el papeleo de un lucrativo acuerdo de zapatillas deportivas, un acuerdo que Richard estaba convencido de que finalmente lo convertiría en una superestrella internacional. Diana ni siquiera se molestó en agacharse y sacarme del asiento restrictivo del coche. Simplemente me dejó caer con fuerza sobre el sillón rústico de cuadros escoceses, cruzó los brazos fuertemente sobre su caro abrigo de diseñador forrado de piel y suspiró pesadamente, poniendo los ojos en blanco. Miró directamente a Silas y Marta, su rostro completamente desprovisto de incluso una pizca de calidez o vacilación maternal. Les dijo rotundamente que tener un bebé que lloraba simplemente no encajaba con su creciente marca de celebridad en ese momento. Dijo que necesitaban desesperadamente total libertad para concentrarse en sus carreras en ascenso, para asistir a fiestas exclusivas de la industria y que arrastrar a un infante a eventos de prensa de alfombra roja era una terrible imagen que arruinaría sus carreras. Dejaron caer sin ceremonias una fina bolsa de plástico con pañales genéricos y unas cuantas latas abolladas de fórmula barata sobre la hermosa encimera de roble de la cocina, tallada a mano. No preguntaron si yo había comido ese día. No preguntaron si tenía suficiente calor en la tormenta. Sus últimas palabras de despedida fueron una fría y calculada instrucción, simplemente que me mantuvieran allí hasta que ellos se instalaran, seguida de una dura y venenosa advertencia de no permitir que mi existencia arruinara su imagen pública, cuidadosamente elaborada. Silas no gritó. No chilló ni les rogó que actuaran como padres. Era un hombre profundamente lógico, que había pasado toda su carrera confrontando a asesinos violentos, ladrones corporativos y políticos corruptos desde el alto estrado del tribunal. Sabía exactamente cuándo se había llegado a un veredicto definitivo. Sabía que discutir con un narcisista furioso era exactamente como gritarle a una pared de ladrillos, agotador y completamente inútil. Él simplemente se quedó allí,
con la mandíbula tan increíblemente apretada que me sorprende que sus dientes no se hicieran añicos, y vio cómo las brillantes luces rojas traseras de aquel ridículo Porsche se desvanecían rápidamente en la nieve arremolinada e implacable. Esa noche, cuando la casa finalmente volvió a estar en silencio, y Marta me estaba meciendo suavemente para que me durmiera junto al fuego, Silas se quedó en silencio junto a la ventana helada. Miró la carretera oscura y vacía y me susurró, aunque yo no podía entender las palabras todavía. Dijo que ellos perseguían el brillo de los focos, pero que nosotros siempre perseguiríamos la luz interior. Al crecer, siendo un niño que intentaba comprender su lugar en el mundo, intenté desesperadamente racionalizar su abandono. Pensé que quizás no estaban destinados a ser padres. Justifiqué su agonizante y total ausencia diciéndome a mí mismo que simplemente no eran personas maternales o paternales por naturaleza. Me dije que eran demasiado ambiciosos, demasiado obsesionados con sus exigentes carreras como para criar adecuadamente a un hijo. Pero exactamente un año después, ocurrió el giro final y devastador de los acontecimientos, la profunda traición que cimentó permanentemente mi dura realidad. Tuvieron otro bebé, Julian. No lo escondieron en una cabaña en Wyoming. Lo exhibían como un trofeo, mientras yo vestía camisas de franela heredadas y desteñidas, cortaba leña pesada en las heladas mañanas de Wyoming antes de ir a la escuela y ayudaba a Silas a despejar el largo camino de entrada. Julian era criado como una verdadera realeza en una casa enorme y extensa, en una comunidad privada y adinerada en el sur de California. Inmediatamente le establecieron fondos universitarios masivos y completamente financiados. Le compraron los juguetes más nuevos, la mejor ropa de diseñador y complacieron todo lo que su pequeño corazón deseaba. Constantemente publicaban fotos brillantes de sus perfectas vacaciones familiares de 3 personas en playas vírgenes y costosas estaciones de esquí. La fea verdad era evidente, dolorosamente obvia, no odiaban a los niños, simplemente me odiaban a mí. Yo fui el error inconveniente que ocurrió antes de que estuvieran financiera y socialmente preparados. Julian fue el accesorio perfecto, meticulosamente planeado para completar su glamuroso estilo de vida. A pesar de ese enorme y abismal vacío de rechazo parental, mi infancia en esa cabaña nevada fue increíblemente rica y llena de un amor profundo. No teníamos coches de lujo en el camino de entrada ni membresías extravagantes en clubes de campo. Pero tenía a Marta. La cocina, sin falta, siempre olía intensamente a levadura en ascenso, mantequilla derretida y dulce humo de leña. Pasó horas enseñándome a hornear pan de masa madre complejo, completamente desde cero. Recuerdo distintamente tener 10 años, sentirme increíblemente impaciente, pinchando la masa pegajosa con el dedo, quejándome y queriendo que subiera más rápido para poder hornearla. Ella me apartaba suavemente la mano con un paño cubierto de harina, sonriendo cálidamente. Me decía que el trabajo más importante es el trabajo que no se ve. Decía que lo estaba haciendo todo por dentro y que nunca, jamás, se puede apresurar el proceso. Me enseñó que el verdadero crecimiento duradero siempre ocurre en la quietud y que la paciencia es, absolutamente, la mayor virtud que una persona puede poseer. Silas me enseñó estrategia, lógica y la naturaleza implacable del mundo real. Me enseñó a jugar ajedrez en un tablero de madera increíblemente viejo y maltratado, con piezas pesadas que él mismo había tallado a mano de cuernos de alce desprendidos. Nos sentábamos junto al fuego crepitante durante horas en absoluto silencio. Estudiando el tablero, me enseñó que la vida es un tablero masivo y complejo, y que la gente constantemente intentará hacer trampa cuando crea que el árbitro no está mirando. Me dijo que mi trabajo fundamental no era solo ganar el juego por mi propia gloria, sino proteger ferozmente la integridad del tablero y asegurar que el juego siempre se jugara de manera justa. Me enseñó los matices profundos de la ley. Me enseñó el verdadero significado de la justicia. Cada 3 o 4 años, Richard y Diana descendían de repente sobre la cabaña para una visita breve, agonizante y puramente teatral. Subían por el camino de entrada en coches de lujo alquilados. Un Ferrari un año, un Lamborghini rojo brillante al siguiente. Siempre parecían un poco más viejos, un poco más cansados y mucho más desesperados por mantener su frágil ilusión de inmensa riqueza. El físico atlético de Richard, que alguna vez fue impecable, se desvaneció lentamente en una mediocridad fofa y empapada de alcohol. El rostro de Diana se volvió notablemente tenso, brillante y completamente antinatural debido a los constantes y costosos procedimientos cosméticos en los que confiaba para intentar desesperadamente congelar el tiempo.
Siempre traían a Julian, vistiéndolo con ropa de diseñador absurdamente cara. Julian entraba en nuestro rústico y acogedor hogar, miraba las alfombras gastadas y la estufa de leña con absoluto y descarado disgusto, y se quejaba de que no había servicio de telefonía móvil. Me traían juguetes de plástico baratos de grandes almacenes como Walmart, que inevitablemente se rompían en un solo día, demostrando que no habían pensado en absoluto en el regalo. Se quejaban ruidosamente del polvo en las estanterías de Silas. Diana criticaba constantemente la comida casera y sustanciosa de Marta, afirmando a voz en cuello que estaba llena de gluten y toxinas. Nos tomaban algunas fotos muy preparadas conmigo, forzando amplias sonrisas falsas para sus tarjetas navideñas anuales, solo para mantener la ilusión de una familia extendida feliz para sus amigos del club de campo. Y luego, en pocas horas, se desvanecían tan rápido como habían llegado. Me convertí exactamente en lo que Silas llamó el chico de piedra. Aprendí a desvincularme completa y totalmente de mis emociones. Dejé de llorar cuando las luces traseras de sus coches desaparecían por la carretera. Dejé de sonreír cuando llegaban. Me convertí en una fortaleza impenetrable, sin sentimientos. Entonces llegó el día horrible en que mi mundo se hizo añicos de verdad, irreparablemente. Tenía 14 años. Era un martes gélido y sombrío a finales de noviembre. Estaba sentado en silencio en la desgastada mesa de la cocina, luchando profundamente con una compleja tarea de álgebra, mientras Marta tarareaba una suave melodía y amasaba felizmente la masa de pan en la encimera enharinada. No hubo absolutamente ninguna advertencia, ninguna llamada telefónica previa. La pesada puerta de madera principal se abrió violentamente, golpeando increíblemente fuerte contra la pared interior. Richard y Diana irrumpieron en la cabaña, pero esta vez no había coches de lujo alquilados aparcados afuera y absolutamente ninguna sonrisa falsa y preparada. Estaban profundamente frenéticos, casi salvajes. Los ojos de Richard estaban muy inyectados en sangre. Su corbata estaba suelta y olía a licor rancio. El cabello de Diana, normalmente perfecto, era un desorden frenético y despeinado. Richard pasó directamente a mi lado, ignorando completamente mi existencia, y se acercó directamente a Silas, quien leía tranquilamente en su sillón de cuero. Richard exigió a gritos y agresivamente un préstamo puente masivo e inmediato. Admitió frenéticamente que había hecho inversiones terribles y profundamente arrogantes en una empresa tecnológica de mala reputación, que acababa de declararse en bancarrota total. Y el banco amenazaba activamente con embargar su lujoso apartamento de varios millones de dólares antes de fin de mes. Diana chillaba a pleno pulmón, exigiendo histéricamente capital para lanzar una nueva marca de estilo de vida, insistiendo en que era la única forma posible de volver a la televisión y salvar su estatus social que se hundía rápidamente. Silas se quitó las gafas de lectura lenta y deliberadamente. Las dobló y las colocó con cuidado en la mesita auxiliar. Su voz era peligrosamente, aterradoramente tranquila. Lo rechazó absolutamente. Apuntó un dedo firme directamente hacia mí, que estaba sentado y paralizado en la mesa de la cocina, y les dijo que la tierra y la cabaña eran mi futuro. Era mi única herencia. Afirmó firmemente que su dinero ganado con tanto esfuerzo y su propiedad no serían liquidados para pagar sus imprudentes deudas de juego y sus patéticos proyectos de vanidad. Richard perdió completamente la cabeza. Su cara se puso de un tono rojo oscuro y violento. Gritó que yo era solo un mocoso inútil y campesino, que era perfectamente feliz jugando en la tierra, y que él, Richard, el mariscal de Campo de Oro, era el verdadero y legítimo legado de la familia. Pateó una pesada silla de roble macizo tan violentamente por la habitación que se estrelló contra los muebles bajos de la cocina, astillando la madera. Marta, aterrorizada y de repente pálida, avanzó desde la encimera. Extendió sus manos temblorosas y cubiertas de harina, rogándole desesperadamente a Richard que dejara de gritarle a su anciano padre, suplicándole con voz temblorosa que no hiciera eso delante del niño. Richard se dio la vuelta, con su rostro como una máscara horrible de rabia pura y sin adulterar, y le gritó a su propia madre que se callara la boca. La culpó cruelmente por mimar a Silas y por hacerlo blando y patético. Marta se encogió violentamente, como si la hubieran golpeado físicamente en la cara. Soltó un pequeño, entrecortado y desgarrador jadeo. Se agarró el pecho con increíble fuerza, sus ojos se pusieron en blanco, y se desplomó pesadamente, como un peso muerto, sobre el duro suelo de linóleo de la cocina. Grité de absoluto terror.
Me abalancé salvajemente sobre el teléfono de la pared, tirando mis libros de matemáticas al suelo. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía presionar los pesados botones para marcar el 911. Lloraba, gritaba al receptor para que el despachador enviara una ambulancia inmediatamente. Silas instantáneamente se arrodilló a su lado, llorando abiertamente, realizando frenéticamente compresiones torácicas a la mujer que había amado ferozmente durante 40 largos años. Y en ese momento de horror absoluto, caótico y que alteraría la vida, levanté la vista del teléfono y vi los verdaderos rostros monstruosos de mis padres biológicos. Richard se paralizó por completo. Miró a su madre moribunda, luego miró salvajemente la puerta principal abierta. Se inclinó y le susurró frenéticamente a Diana sobre la prensa. Dijo que si la ambulancia llegaba con las sirenas a todo volumen, los reporteros locales definitivamente se enterarían de que estaban aquí, peleando violentamente por dinero durante una crisis de ejecución hipotecaria masiva. Dijo que su reputación pública quedaría completa y permanentemente destruida. Diana asintió vigorosamente, con los ojos muy abiertos por un pánico profundo y egoísta. Mientras Silas sollozaba el nombre de su esposa una y otra vez, rogándole que se quedara. Y mientras yo le rogaba ayuda al despachador de emergencias, mis padres biológicos retrocedieron lenta y cobardemente por la puerta principal. Subieron a su coche, arrancaron el motor y se alejaron a toda velocidad por la montaña helada. Dejaron a mi abuela morir en el suelo de la cocina, simplemente porque estaban absolutamente aterrorizados de que un mal titular arruinara sus vidas falsas. Marta murió de una insuficiencia cardíaca masiva inducida por el estrés antes de que los lentos paramédicos llegaran a la carretera principal del condado. En el funeral, 3 días después, Richard y Diana no aparecieron. No llamaron a la casa para ofrecer condolencias. Simplemente enviaron una ostentosa, masiva y profundamente impersonal corona floral de un proveedor en línea barato, con una tarjeta genérica impresa que de hecho deletreaba mal el nombre de Marta como Marty. Ese fue el día exacto en que mi infancia terminó oficialmente. Ese fue el día en que una rabia fría y altamente calculadora se instaló profundamente en mis huesos, reemplazando el dolor. Ese mismo día juré convertirme en fiscal. Me lo prometí a mí mismo y se lo prometí a Silas mientras estábamos de pie sobre su tumba recién excavada, que me convertiría en el escudo inquebrantable definitivo. Me interpondría firmemente entre los lobos codiciosos del mundo y las ovejas inocentes que intentaban constantemente devorar. 18 años increíblemente largos y profundamente agotadores pasaron desde el día en que enterramos a Marta. Vertí cada gota de mi dolor latente, mi fría rabia y mi deseo de justicia definitiva en mis rigurosos estudios académicos. Me negué a permitir que su traición me definiera como un fracaso. Me pagué por completo la universidad y un agotador programa de la Facultad de Derecho, trabajando en turnos nocturnos brutales y poco glamorosos en restaurantes locales grasientos, y pasando mis fines de semana apilando violentamente pesadas cajas en el sótano helado de la biblioteca universitaria. Silas me ofreció repetida y constantemente pagar mi costosa matrícula, prácticamente rogándome que usara el enorme fondo universitario que me había establecido con tanto cariño años atrás. Me negué absolutamente cada vez que lo mencionaba. Me negué profundamente a tocar el dinero que había llevado a mi padre a una locura tan horrible y violenta. Insistí en que Silas lo mantuviera a salvo, firmemente vinculado a la tierra y a la cabaña. Me gradué en la cima absoluta de mi clase, aprobé el agotador examen de la barra estatal con honores en mi primer intento, y rápidamente construí una reputación aterradora y muy respetada en la sala del tribunal, como una fiscal junior que nunca, jamás, se echaba atrás en una pelea. Silas vivió lo suficiente como para verme convertirme exactamente en el hombre fuerte y con principios que tan laboriosamente me había criado para ser. El día nítido y soleado en que finalmente me gradué de la Facultad de Derecho, asistió a la larga ceremonia con orgullo, vistiendo su viejo y bellamente cortado traje de juez. Después de los discursos, me apartó de la multitud que aplaudía y solemnemente me entregó un pesado diario de cuero, increíblemente maltratado, firmemente atado y fuertemente sellado por un notario público local. Me miró a los ojos y me dijo estrictamente que lo guardara en una pesada caja fuerte de hierro y que absolutamente nunca lo leyera hasta que él se hubiera ido legalmente, diciendo que contenía los veredictos finales más importantes que nunca tuvo la oportunidad de pronunciar en el estrado. Cuando tenía 32 años, funcionando en la cúspide absoluta de mi carrera, ganada con tanto esfuerzo, el teléfono sonó violentamente en medio de la noche.
Era el jefe de policía Brody, un amigo de la familia de confianza y de toda la vida. Me dio la noticia con una voz pesada y quebrada. Silas había fallecido pacíficamente mientras dormía. Lo encontraron sentado tranquilamente en su sillón de cuero favorito, junto a la chimenea fría, sosteniendo una pequeña fotografía enmarcada de Marta cerca de su pecho. Los buitres ni siquiera esperaron a que su lado de la cama se enfriara antes de empezar a rondar. Exactamente 2 días después, Richard, Diana y Julian llegaron de repente a la ciudad para el funeral. Se veían absolutamente, innegablemente horribles. Los largos y castigadores años de ruina financiera constante, estrés extremo, vida tóxica y desesperada escalada social, habían devorado violentamente sus una vez glamorosas fachadas. Vestían trajes de diseñador negros, pero tras una inspección más cercana y aguda, la tela oscura estaba muy deshilachada en los puños. Las costuras estaban visiblemente tensas, y los estilos tenían al menos 5 años de antigüedad. En el concurrido servicio de la iglesia, hicieron una actuación digna de un Oscar, de profundo y agonizante dolor. Sollozaron teatralmente, sus gritos fuertes y resonantes rebotaban artificialmente en las paredes de piedra del santuario. Abrazaron agresivamente a lugareños confundidos que nunca habían conocido en sus vidas. Diana incluso buscó a una reportera local de bajo nivel, que rondaba en el estacionamiento, dando voluntariamente una entrevista improvisada y muy emotiva, sobre la devastadora y aplastante pérdida del querido patriarca de su familia, increíblemente unida. Me quedé en silencio en la parte de atrás de la iglesia, completamente inmóvil, mi rostro una máscara de piedra, observando cómo se desarrollaba el grotesco circo. Vi a mi tía Beatrice, una pariente muy distante e increíblemente amargada, que se deleitaba activamente con los chismes de la asociación de propietarios y los dramas familiares, susurrando intensamente al oído de Diana. Durante el elogio, Beatrice le estaba dando activamente detalles específicos y mundanos sobre la gente del pueblo y los hábitos diarios recientes de Silas. Así, el falso y teatral dolor de Diana sonaría mucho más auténtico para la multitud desprevenida. Supe de inmediato, en lo más profundo de mi ser, que no estaban allí para llorar a Silas, el hombre. Estaban únicamente allí por el masivo pago multimillonario que creían firmemente que finalmente llegaría a ellos para salvarlos de la ruina total. La lectura oficial del testamento tuvo lugar a la mañana siguiente en la opulenta oficina, con paneles de madera en el centro de la ciudad, del señor Abercrombie, un abogado de bienes de 80 años, muy experimentado, que había sido el confidente más cercano de Silas durante décadas. Abercrombie era tan astuto como un ataque y despreciaba absoluta e inequívocamente a Richard con una pasión ardiente e inconfesa. Todos nos sentamos en una mesa de conferencias masiva y muy pulida de caoba. Richard, Diana y Julian se sentaron apretados hombro con hombro a un lado, exudando visiblemente una energía vibrante profundamente nerviosa e increíblemente codiciosa. Yo me senté completamente solo en el lado opuesto, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la madera fresca. Richard no dejaba de golpear impacientemente la mesa con los dedos, exigiendo agresivamente a Abercrombie que acelerara el proceso legal, porque supuestamente tenían un vuelo importante y urgente que tomar de regreso a California. Abercrombie ajustó lenta y deliberadamente sus gruesas gafas de lectura, mirando fijamente a Richard, y comenzó a leer el documento densamente legalizado. Repasó minuciosamente las donaciones caritativas menores primero, dinero entregado a la biblioteca, al banco de alimentos local, tomándose deliberadamente su tiempo absoluto para torturarlos. Luego, finalmente llegó al núcleo de la inmensa propiedad. A mi amado nieto, Harrison, leyó Abercrombie, su voz notablemente firme, resonante y autoritaria en la habitación en absoluto silencio. Le dejo por completo la totalidad de mi patrimonio. Esto incluye firmemente la cabaña en la montaña, toda la cartera de inversiones altamente diversificada, las cuentas bancarias líquidas y las 500 acres completas de bienes raíces premium no desarrollados en el condado de Teton. El valor estimado y cuidadosamente tasado del patrimonio después de impuestos es de aproximadamente $8 millones. El silencio que siguió al instante fue tan increíblemente espeso, tan absoluto que se podía ahogar físicamente con él. La mandíbula de Julian literalmente se abrió, su sonrisa arrogante y permanente se desvaneció instantáneamente en una mirada de puro shock. Diana agarró el borde pulido de la mesa de caoba tan increíblemente fuerte que sus nudillos se volvieron completamente blancos y sus manos comenzaron a temblar violentamente. Y a mi hijo biológico, Richard, y a su esposa, Diana,
continuó Abercrombie, mirándolos directamente por encima del borde de sus gruesas gafas, sus viejos ojos brillando con intensa satisfacción. Les dejo firmemente la absoluta misericordia de mi silencio y el diario de cuero que Harrison posee actualmente, si alguna vez elige compartirlo. Richard se puso de un tono púrpura oscuro, increíblemente feo y veteado. La sangre le subió violentamente a la cara en una ola masiva de pura furia. Se levantó tan agresiva y súbitamente que su pesada silla de cuero se estrelló violentamente hacia atrás contra el suelo de madera. Golpeó con los puños cerrados la mesa de caoba, gritando a pleno pulmón que Silas estaba completamente senil. Apuntó con un dedo agresivamente tembloroso directamente a mi cara, con la saliva literalmente volando de sus labios, acusándome a gritos de haber envenenado sistemáticamente y cruelmente la mente de un anciano frágil durante años. Me llamó un monstruo sociópata, profundamente manipulador, que aisló deliberadamente a su vulnerable padre de su familia amorosa y solidaria, solo para orquestar un robo masivo de la fortuna. No me inmuté. No levanté la voz ni un solo decibelio. Lo miré sin pestañear una sola vez y le dije la verdad fría, dura y devastadora. Le dije que había estado completamente ausente durante 30 agonizantes y silenciosos años. Y su ausencia total y absoluta le gritó a Silas mucho más fuerte que cualquier susurro que yo pudiera haberle puesto en el oído. Diana chilló como una verdadera Banshee, histéricamente, llamándolo gran robo y abuso de ancianos. Señaló frenéticamente a Julian, gritando que él era el niño de oro, el legítimo heredero de sangre, el verdadero nieto que merecía profundamente el lujoso estilo de vida que el dinero le proporcionaría. Salieron violentamente de la oficina, derribando por la fuerza un perchero antiguo en su ciega rabia, gritando a pleno pulmón que iban a contratar a los mejores y más despiadados abogados de todo el país y que me arruinarían la vida por completo. Pensé que solo estaban haciendo una patética, desesperada e infantil rabieta. Subestimé grave y peligrosamente la aterradora y completamente desquiciada desesperación de los narcisistas arruinados, que se enfrentaban a una ruina financiera total e innegable. Exactamente una semana después, mientras estaba sentado tranquilamente en mi escritorio del juzgado, revisando expedientes de casos de homicidio, un profesional de entrega de notificaciones entró confiadamente en la oficina del fiscal de distrito, se saltó completamente a la recepcionista y dejó caer una masiva y increíblemente gruesa pila de documentos legales justo en el centro de mi escritorio. Estaba siendo oficialmente, legalmente demandado. La demanda civil enumeraba agresivamente cargos que hicieron que la sangre de mis venas se congelara al instante: influencia indebida, fraude, abuso grave y prolongado de ancianos. Habían contratado a un abogado de Denver llamado Whitaker, un tiburón despiadado, moralmente en bancarrota y absolutamente implacable, conocido en todo el país por destruir a los acusados en juicios civiles utilizando cualquier truco sucio disponible. Pero no se detuvieron solo en utilizar el sistema legal. Diana recurrió a todos los contactos mediáticos sucios y de bajo nivel que aún poseía de su fallida y ya muerta carrera televisiva. De la noche a la mañana, los periódicos locales, los blogs políticos regionales y las enormes plataformas de redes sociales se inundaron completamente con artículos de ataque viciosos y altamente coordinados. Los titulares eran devastadores: fiscal novato estafa a juez abuelo héroe, y el lado oscuro, retorcido y secreto del niño de oro de Jackson. La tía Beatrice había sido la principal fuente cobarde y anónima, alimentando con avidez a los reporteros con mentiras profundamente retorcidas y completamente fabricadas, sobre cómo supuestamente yo cerraba las puertas de la cabaña con llave, cortaba las líneas telefónicas y nunca dejaba que nadie, ni siquiera la familia, visitara al pobre juez, desesperadamente solo. La tormenta mediática había tocado tierra oficialmente, dejando caer un huracán de mentiras absolutamente destructivas directamente sobre mi cabeza, y yo estaba completamente expuesto, completamente solo, justo en el centro de ella. Las intensas repercusiones del agresivo ataque mediático fueron inmediatas, brutalmente eficientes y devastadoras. El fiscal de distrito, un hombre muy pulido y profundamente motivado políticamente llamado Wallace, a quien yo había respetado profundamente y considerado genuinamente un mentor leal y de confianza, me llamó a su amplia oficina esquinera iluminada por el sol la misma mañana en que los peores y más dañinos artículos llegaron a las primeras páginas de los periódicos regionales. Wallace era un político en su esencia absoluta, un hombre siempre aterrorizado por su próxima campaña de reelección y por la increíblemente delicada y voluble percepción pública de su oficina. Entré confiado en su oficina, esperando plenamente que se mantuviera firmemente a mi lado.
Yo había procesado y ganado personalmente algunos de sus casos criminales más grandes e increíblemente complejos en los últimos 4 años. Literalmente, acababa de recibir un ascenso importante y muy publicitado, y un aumento de salario muy significativo, apenas 2 meses antes. Yo había hecho que su oficina pareciera increíblemente dura contra el crimen, altamente competente y extremadamente buena para el electorado. Wayace estaba sentado pesadamente detrás de su enorme e imponente escritorio de cristal, negándose rotundamente a siquiera mirarme a los ojos. Miraba intensamente sus manos perfectamente arregladas, que descansaban sobre el protector de escritorio. Finalmente habló, su voz completamente desprovista de cualquier calidez o camaradería anterior, diciéndome que la imagen de la situación actual era una pesadilla de relaciones públicas total e incontrolada. Explicó con suavidad y frialdad que la oficina del fiscal de distrito simplemente no podía permitirse tener a un fiscal senior, procesando activamente casos de fraude y abuso de alto nivel en los tribunales, mientras él mismo se enfrentaba simultáneamente a una demanda civil de varios millones de dólares, muy publicitada e increíblemente complicada, por abuso de ancianos y fraude. Me miró con ojos fríos y sin vida, y me dijo oficialmente que quedaba completamente suspendido de mis funciones, sin sueldo, con efecto inmediato, hasta el resultado legal final del juicio civil. Lo miré en estado de profunda conmoción. Le pregunté, con voz tensa, si realmente creía la basura absolutamente fabricada e impresa en los periódicos sensacionalistas baratos. Wayace finalmente levantó la vista, suspiró pesadamente como si le estuviera causando una enorme inconveniencia, y declaró sin rodeos que no importaba lo más mínimo lo que él personalmente creyera en su corazón. Solo importaba lo que creyeran los contribuyentes votantes enojados cuando leían las noticias de la mañana con su café. Fríamente extendió su mano y me pidió que le entregara inmediatamente mi placa oficial y mi tarjeta de acceso al edificio. Se las entregué en silencio. Salí de aquel enorme edificio gubernamental sintiendo un nivel de traición profunda, agonizante y profundamente nauseabunda, que no había sentido desde el horrible día en que Marta murió en el suelo de nuestra cocina. Conduje mi camioneta de vuelta por la sinuosa montaña cubierta de nieve hasta la cabaña aislada, en un silencio absoluto y resonante. Estaba completamente solo, sentado dentro de una hermosa propiedad rústica, oficialmente tasada y legalmente valorada en $8 millones. Sin embargo, me sentía completa, total y absolutamente en bancarrota en todo lo que realmente importaba. Mi excelente reputación legal, la única cosa prístina y ganada con tanto esfuerzo que había construido con mis propias manos para demostrar definitivamente al mundo entero que no era absolutamente nada parecido a mi padre holgazán, estaba siendo pública y violentamente destrozada en la plaza del pueblo. Pero resultó que no estaba del todo desprovisto de aliados ferozmente leales en la oscuridad. Más tarde, esa tarde gélida y amarga, justo cuando el sol se ponía detrás de las montañas irregulares y la temperatura caía en picada, escuché un golpe suave, urgente y rápido en la pesada puerta de la cabaña. Abrí para encontrar a Clara, una asistente legal brillantemente astuta, increíblemente ingeniosa y ferozmente leal de la oficina del fiscal. Estaba congelándose en mi porche nevado, con su abrigo de lana bien ajustado contra el viento, aferrando un grueso sobremanila completamente sin marcar contra su pecho. Clara conocía absolutamente las estrictas reglas de la oficina. Sabía el riesgo masivo, que podía acabar con su carrera, que estaba asumiendo activamente al asociarse en ese momento con un fiscal suspendido y muy deshonrado. Pero me empujó y entró en la cabaña y aún así, me entregó el pesado sobre, con los ojos brillando con absoluta determinación y desafío. Dentro de ese sobre había un dossier completo, meticulosamente detallado y altamente confidencial que ella había compilado tranquila y secretamente durante los últimos 3 días sobre Whitaker, el abogado astuto y agresivo de mis padres de Denver. Había pasado incontables horas fuera de horario, investigando profundamente sus casos anteriores, documentando minuciosamente sus tácticas de intimidación altamente agresivas y casi ilegales, y delineando los métodos psicológicos predecibles y exactos que usaba consistentemente para presionar a acusados aterrorizados y abrumados, para que llegaran a un acuerdo extrajudicial anticipado, solo para que el dolor terminara. Clara me miró fijamente a los ojos, apuntándome al pecho con un dedo, y me dijo que yo era el mejor abogado litigante, el más letal, que ella jamás había visto en acción en una sala del tribunal. Me ordenó estrictamente que dejara de actuar como una víctima herida y patética, llorando en una cabaña oscura, y que comenzara a actuar activamente como el picayelos que todos en la ciudad sabían que realmente era. Me dijo que contraatacara. Esa noche, con la chimenea de piedra crepitando ruidosamente,
proyectando largas sombras contra las paredes y el viento aullando violentamente contra las ventanas cubiertas de escarcha, me acerqué a la pesada caja fuerte de hierro oculta en el suelo. Finalmente saqué el pesado diario de cuero, increíblemente maltratado, que Silas me había dado el día de mi graduación de la Facultad de Derecho. Me serví un vaso fuerte y ardiente de whisky bourbon barato, me senté pesadamente en el viejo y gastado sillón de cuero de Silas, respiré hondo y comencé a leer. Página tras página, escritas con la letra aguda, meticulosa y muy elegante de Silas, estaban las verdades ocultas, desgarradoras y profundamente fácticas de los últimos 30 años. Había registrado cuidadosamente cada cumpleaños perdido. Registró las horas y fechas exactas de cada llamada telefónica agresiva y exigente pidiendo dinero. Registró cada cosa horrible y egoísta que Richard y Diana habían dicho. Pero a medida que leía más profundamente en la noche, con el whisky calentándome el pecho, una asombrosa y absoluta revelación me golpeó como un tren de carga. De repente me di cuenta de que este pesado diario no era solo una triste colección nostálgica de recuerdos de un anciano solitario. Era una transcripción blindada, meticulosamente elaborada y legalmente vinculante. En la parte inferior de cada página, había una fecha específica e innegable. Y al final de cada año, Silas había llevado literalmente y físicamente el diario a la oficina del secretario del condado para que fuera oficialmente notariado y fuertemente sellado con un sello del gobierno. Había establecido brillantemente un rastro de papel masivo, irrefutable y completamente a prueba de balas, que probaba legalmente su claridad mental absoluta e inquebrantable, y documentaba minuciosamente su prolongada y profundamente abusiva ausencia. Él había anticipado esta misma demanda masiva durante años. Sabía en el segundo exacto en que su corazón dejara de latir, que Richard y Diana descenderían agresivamente sobre la propiedad como buitres hambrientos y desesperados, afirmando falsamente que él tenía demencia y que yo había ejercido influencia indebida sobre él para robar el dinero. Silas había pasado la última década de su vida construyendo meticulosamente una fortaleza probatoria impenetrable y devastadora para protegerme legalmente desde más allá de la tumba. Cerré el pesado libro justo cuando la pálida luz gris del amanecer finalmente se asomó por las montañas cubiertas de nieve, iluminando la tranquila sala de estar. El miedo asfixiante, el peso aplastante de la traición de Wayace y la ansiedad de la tormenta mediática habían desaparecido por completo. En su lugar, había un enfoque frío, afilado como una navaja y absolutamente aterrador. No iba a contratar a un costoso abogado defensor para que hablara por mí. No iba a darles la inmensa satisfacción de una prolongada y costosa batalla de equipos legales. Absoluta y categóricamente no iba a conformarme con un solo centavo para que se fueran y proteger mi paz. Iba a entrar en esa enorme sala del tribunal completamente solo. Y me iba a representar a mí mismo. Miré el viejo tablero de ajedrez de madera gastada que aún estaba perfectamente sobre la mesa de café. Las piezas de cuernos de alce perfectamente arregladas en sus posiciones iniciales exactas, esperando el primer movimiento. Tu turno, abuelo, susurré a la habitación vacía y tranquila. La fecha del juicio fue oficialmente fijada. Las piezas legales finalmente fueron colocadas en el tablero. La galería estaría absolutamente abarrotada de reporteros ansiosos y lugareños chismosos, esperando verme caer públicamente. Pero no tenían absolutamente ninguna idea de que estaba a punto de desatar un jaque mate devastador, completamente ineludible, del que nunca se recuperarían. La mañana del juicio finalmente llegó, y el cielo sobre Jackson, Wyoming, era de un morado amoratado, pesado y violentamente oscuro. Era el tipo de cielo que prometía otra brutal e implacable tormenta de nieve al anochecer. El viento amargamente frío ya azotaba los pinos, haciendo vibrar las pesadas ventanas de mi cabaña cubiertas de escarcha mientras me anudaba la corbata frente al espejo. Miré mi propio reflejo. No vi a un acusado aterrorizado. No vi al niño abandonado y desconsolado llorando en la nieve. Vi al picahielos. Vi a un fiscal estatal profundamente concentrado, meticulosamente preparado, que estaba a punto de entrar en la batalla legal más grande y trascendental de toda su vida. Empaqué el pesado y maltratado diario de cuero en el fondo de mi gastado maletín de cuero, cerré con un chasquido los cierres de latón y conduje mi camioneta lentamente por la peligrosa carretera de montaña helada, hacia la plaza del centro. El juzgado del condado de Teton era un manicomio absoluto e incontrolado. La noticia se había extendido rápidamente como un incendio salvaje e incontrolable,
por la comunidad muy unida y chismosa, de que el Niño de Oro fiscal, el héroe legal local, iba oficialmente a juicio por abuso grave de ancianos contra su propia sangre. Cada medio de comunicación de la región quería un trozo del baño de sangre. Había 3 enormes furgonetas de noticias aparcadas ilegalmente en la acera, sus antenas parabólicas apuntando hacia el cielo gris. Reporteros con micrófonos de gran tamaño y camarógrafos que llevaban equipo pesado pululaban por los escalones helados y manchados de sal que conducían a las pesadas puertas dobles de roble del edificio. Estacioné mi camioneta en el estacionamiento trasero y caminé deliberadamente hacia la entrada principal. En el instante absoluto en que los medios me vieron, el caótico griterío comenzó. Me empujaron agresivamente micrófonos peludos en la cara, ignorando completamente el espacio personal, gritándome preguntas altamente invasivas sobre el viento aullante. Harrison, manipulaste el testamento de tu abuelo. Harrison, ¿qué tienes que decirles a tus padres desconsolados? ¿Estás preparado para ir a una prisión federal por fraude? No me inmuté. No bajé la cabeza avergonzado. No ofrecí un solo y desesperado sin comentarios. Simplemente mantuve la vista fija completamente hacia adelante, la mandíbula apretada, y caminé suavemente a través del agresivo mar de acusaciones como si fueran completamente invisibles. Abrí las pesadas puertas con tiradores de latón, dejando atrás el frío gélido y a los reporteros que gritaban. Dentro de la sala B del tribunal, la atmósfera era densa, asfixiante e increíblemente tensa. Cada pesado banco de madera en la enorme galería estaba completamente lleno, hombro con hombro. El aire de la sala estaba cargado con el distintivo olor a abrigos de lana húmedos, nieve derretida, café barato y la electricidad palpable del chismorreo de pueblo pequeño. Caminé lentamente por el pasillo central. Podía sentir físicamente el peso aplastante de 100 pares de ojos profundamente críticos, ardiendo activamente en la nuca. Escuché los frenéticos, susurrados y altamente críticos comentarios de los lugareños y los periodistas, que habían pasado el último mes brutal consumiendo con avidez y ciegamente las mentiras tóxicas y fabricadas que mi madre había alimentado sistemáticamente a la prensa. No miré a la izquierda. No miré a la derecha. Mantuve mis ojos completamente fijos en la pesada mesa de roble rayado de la defensa, ubicada en la parte delantera de la sala. Dejé mi maletín de cuero gastado suavemente sobre la madera, saqué mi pesada silla de madera y me senté. Lentamente me desabotoné mi chaqueta de traje oscuro y crucé las manos sobre la mesa. Estaba completa y absolutamente solo en mi mesa. No había un equipo de defensa masivo y altamente remunerado. No había asociados legales jóvenes entregándome frenéticamente notas adhesivas amarillas o susurrándome estrategias de último minuto al oído. No había absolutamente nadie detrás de quien esconderme. Solo estaba yo, la verdad absoluta y un diario de cuero maltratado, descansando seguro en la oscuridad de mi bolso. Al otro lado del pasillo central, la mesa del demandante era una historia completamente diferente, muy elaborada. Era un circo absoluto, altamente coreografiado, de confianza arrogante y mal colocada. Richard y Diana ya estaban sentados, flanqueados por ambos lados por su costoso y muy astuto abogado de Denver, Whitaker, y 2 asociados jóvenes, impecablemente vestidos y con mucha cafeína, que parecían recién salidos de una facultad de Derecho de la Ivy League. Mis padres biológicos parecían increíblemente, nauseabundamente engreídos. Habían pasado toda la mañana montando un espectáculo espectacular, altamente coordinado y emocionalmente manipulador para las cámaras que destellaban en el pasillo. Diana llevaba un vestido de diseñador oscuro, increíblemente sobrio y muy a medida, que parecía haber sido elegido deliberada y minuciosamente por un experto en relaciones públicas para evocar la máxima simpatía pública. Sostenía delicadamente un pañuelo de encaje blanco prístino, perfectamente doblado, en sus manos visiblemente temblorosas, secándose los ojos que estaban completamente secos. Richard llevaba un traje a medida gris carbón, su cabello perfectamente peinado y muy arreglado. Estaba recostado en su pesada silla de madera con un aire de total, innegable y agresiva arrogancia. Incluso giró casualmente la cabeza, cruzó mi mirada directamente al otro lado de la silenciosa sala, y ofreció una pequeña, aterradoramente confiada y profundamente cruel sonrisa. Era la mirada profundamente arrogante y completamente inmerecida de un hombre necio que creía firmemente haber ganado ya el complejo juego, antes de que se moviera la primera pieza de ajedrez en el tablero. Y luego estaba Julian. Mi hermano, el llamado Niño de Oro,
Estaba sentado prominentemente en la primera fila de la galería, directamente detrás de mis padres, perfectamente posicionado en la línea de visión directa de la caja del jurado. Llevaba un reloj de diseñador absurdamente caro, incrustado de diamantes, que constantemente captaba la dura luz fluorescente de la sala del tribunal. Su postura era completamente relajada y casual. Masticaba chicle lentamente, apoyando el brazo sobre el respaldo del banco de madera, actuando exactamente como si estuviera esperando que comenzara una película ligeramente aburrida, en lugar de participar activamente en la destrucción total y calculada de toda la vida y carrera de su hermano mayor. Todos estaban completa y absolutamente ebrios de su propia narrativa bellamente fabricada. Habían repetido sus mentiras tantas veces que realmente las creían firmemente. De repente, la pesada puerta de madera, directamente detrás del estrado elevado, se abrió con un fuerte golpe. La voz profunda y resonante de Lugier resonó poderosamente por la abarrotada y bulliciosa sala, ordenando a todos que se pusieran de pie inmediatamente. El juez Montgomery entró lenta y deliberadamente en la sala del tribunal. Era una figura imponente, profundamente intimidante e increíblemente majestuosa. Su cabello era completamente plateado, prolijamente recortado, y su rostro curtido estaba muy marcado por décadas de duras y complejas batallas legales y agonizantes decisiones. Se movía con una autoridad lenta, deliberada y pesada que silenció instantáneamente la energía caótica y bulliciosa de la enorme sala. Se podría haber oído caer un alfiler en el suelo de mármol. Se sentó pesadamente detrás del estrado de madera elevado, ajustó metódicamente sus gruesas gafas de lectura y miró la concurrida galería con una expresión severa, completamente indescifrable y aterradoramente neutral. Caso civil Parker contra Parker, anunció el juez Montgomery, su voz profunda resonando fuerte y claramente a través de los micrófonos. ¿Están los demandantes completamente listos para proceder con sus declaraciones de apertura? Whitaker, el abogado increíblemente astuto y altamente agresivo de mis padres, se levantó de su silla de cuero, exactamente como un resorte enrollado que se suelta. Se abrochó bruscamente su costosa chaqueta de traje hecho a medida y prácticamente se lanzó con energía ansiosa y hambrienta hacia el podio de madera, situado justo en el centro de la sala. «Estamos increíblemente listos, su señoría», dijo Whitaker, su voz goteando al instante con una practicada, altamente teatral y profundamente falsa simpatía que me revolvió físicamente el estómago. Whitaker se inclinó hacia el micrófono y comenzó su declaración inicial. «Y debo admitir, fue una absoluta y aterradora clase magistral de asesinato de carácter agresivo y sin restricciones». Lentamente, caminó de un lado a otro frente a la caja del jurado, utilizando cada gramo de su carisma astuto y bien practicado para pintar activamente una imagen vívida y absolutamente horrible de mí para el tribunal. Describió dramáticamente a mi abuelo, Egastes Silas Parker, como un héroe trágico, profundamente confundido, aquejado de demencia y altamente vulnerable, que había entregado desinteresadamente toda su vida adulta a la noble búsqueda del servicio público, solo para ser cruel, sistemática y violentamente manipulado en sus últimos y más vulnerables años en la tierra. Whitaker apuntó con un dedo agresivamente tembloroso directamente a mi pecho. Miró al jurado fijamente a los ojos y me describió como un oportunista intrigante, de sangre fría, altamente calculador y profundamente sociopático, que vio una oportunidad fácil de ganar dinero. Con confianza y en voz alta, dijo a todo el tribunal que yo había aislado sistemática y violentamente a mi anciano abuelo del mundo exterior. Afirmó que yo bloqueaba físicamente las llamadas telefónicas entrantes de su hijo desesperado y amoroso. Afirmó que yo interceptaba agresiva e ilegalmente cartas privadas y sentidas. Afirmó que yo envenené total y metódicamente la mente frágil y moribunda de un gran hombre contra su familia profundamente amorosa, desesperada y emocionalmente destrozada. Señoras y caballeros de la corte, bramó Whitaker, su voz resonando en los techos altos. Demostraremos de manera concluyente e innegable que este hombre, Harrison Parker, un hombre jurado a defender la ley, usó activamente una influencia indebida extrema y tortura psicológica para obligar a su abuelo moribundo a reescribir su última voluntad y testamento. Orquestó el robo final, el más despreciable, de una herencia inmobiliaria de $8 millones, justo delante de los verdaderos y legítimos herederos biológicos. Él no es un servidor público, es un depredador. Era una narrativa hermosa, aterradora y completamente devastadora. Si yo no hubiera vivido el infierno absoluto e ininterrumpido de los últimos 30 años de mi vida, quizás yo mismo habría creído la horrible historia. Entonces, finalmente,
comenzó la actuación real y tan esperada del día. Whitaker llamó confiadamente a Richard Parker al estrado de los testigos. Mi padre caminó lenta y pesadamente hacia el pesado estrado de madera. Su cabeza inclinada perfectamente para mostrar una falsa humildad. Colocó solemnemente sus manos sobre la Biblia y juró decir la verdad absoluta, toda la verdad y nada más que la verdad. En el mismo momento en que se sentó en la silla de cuero, toda su postura física cambió impecablemente. La sonrisa arrogante e intocable que había visto momentos antes desapareció por completo, reemplazada instantáneamente por la fachada temblorosa, rota y profundamente desconsolada de un hijo afligido, desesperado y profundamente victimizado. Whitaker comenzó a hacerle preguntas increíblemente suaves, muy sugestivas y emocionalmente cargadas, y Richard las respondió todas perfectamente. De hecho, logró producir lágrimas reales y húmedas que rodaron lentamente por sus mejillas. Intenté tan increíblemente duro visitarlo, sollozó Richard ruidosamente justo en el micrófono, enterrando dramáticamente su rostro en sus manos temblorosas. Subí por esa helada y aterradora carretera de montaña tantas veces en pleno invierno, solo para ver a mi anciano padre. Pero Harrison, mi propio hijo, simplemente no me dejaba entrar. Se quedaba allí, bloqueando la puerta principal con su enorme figura, mirándome con un odio tan frío y aterrador, y me decía que mi padre absolutamente no quería verme. Él controlaba completamente el teléfono fijo de papá. Envié largas y sentidas cartas suplicando reconciliación. Envié enormes cantidades de dinero para comestibles y atención médica. Pero papá nunca recibió ninguna de ellas. Harrison lo mantuvo encerrado como un prisionero asustado en su propia cabaña. Era una mentira absoluta, inmaculada, completamente fabricada. Una invención completa y total, tejida enteramente con una desesperada y asfixiante codicia, y el terror de una inminente bancarrota. Pero la galería abarrotada se la tragó por completo. Literalmente podía escuchar a la gente sentada en las filas de atrás, jadeando en voz alta con horror genuino. Podía ver vívidamente a los periodistas locales garabateando frenéticamente notas oscuras y condenatorias en sus blocs de notas amarillos, redactando mentalmente los titulares devastadores y que acabarían con mi carrera, que finalmente y permanentemente terminarían con toda mi vida en esta ciudad. Cuando Richard finalmente terminó su largo, lloroso, completamente fabricado y altamente emocional testimonio, Whitaker llamó suavemente a Diana al estrado. Ella era, de alguna manera, aterradoramente aún mejor que mi padre en el papel de víctima. Era una personalidad de televisión formalmente entrenada y sabía exactamente cómo encontrar su mejor iluminación, modular su voz y actuar impecablemente para una audiencia cautivada. Lloró delicadamente, casi bellamente, en su caro pañuelo de seda. Mi pobre, increíblemente dulce suegro, lloró, su voz temblaba violentamente, quebrándose en los momentos perfectos. Logró llamarme una vez, muy tarde por la noche, cuando Harrison supuestamente estaba dormido. Estaba tan profunda y profundamente confundido. Me preguntó, con la voz quebrada por una tristeza tan pura, por qué lo habíamos abandonado por completo para morir solo. Quedé absolutamente en shock. Mi corazón se hizo añicos. Le dije, papá, absolutamente no te abandonamos. Te amamos. Harrison nos dijo que estaba mortalmente enfermo, altamente contagioso y que no podía recibir visitas. Estaba tan increíblemente confundido al final de su hermosa vida. De hecho, pensó que Harrison era Richard. Esa es exactamente la razón precisa por la que firmó ese documento legal confuso. Realmente pensó que estaba dando el patrimonio familiar a su propio hijo biológico para protegerlo para su verdadero nieto, Julian, no para el chico cruel que lo mantuvo atrapado en la oscuridad. Me senté completamente inmóvil en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas con calma y perfectamente sobre mi bloc de notas amarillo en blanco, y simplemente los observé en silencio actuar. Los miré de cerca, intensamente a sus rostros, violentamente retorcidos por un dolor falso, performático y altamente calculado. Y por primera vez en toda mi dolorosa vida adulta, no sentí el dolor agudo, agonizante y familiar de su profundo rechazo. No sentí el peso pesado, aplastante y asfixiante de su abandono de por vida que había definido mi juventud. Solo sentí un asco profundo, abrumador y absoluto. Eran tan increíblemente pequeños. Eran personas completamente rotas,
profundamente patéticas y huecas, que habían pasado sus vidas enteras y sin sentido persiguiendo desesperadamente un foco falso y brillante, destruyendo completamente todo lo hermoso, real y puro en su camino destructivo. No tenían absolutamente ningún honor, ninguna verdad fundamental y absolutamente ninguna vergüenza. No eran más que vasos vacíos llenos de codicia. Whitaker finalmente terminó su extenso y emocionalmente agotador interrogatorio directo. Parecía increíblemente, profundamente orgulloso del devastador daño emocional que acababa de infligir con éxito a mi carácter frente al juez y la prensa. Caminó confiadamente, casi pavoneándose, de regreso a la mesa del demandante, compartiendo una mirada victoriosa, profundamente arrogante y muy satisfecha con Richard y Diana. Su testigo para el contrainterrogatorio, señor Parker, dijo el juez Montgomery, mirándome por encima del borde de sus gafas, con voz neutral. Toda la sala, abarrotada y desbordante, contuvo colectivamente la respiración. La tensión era tan densa que se sentía como una presión física en la sala. Esperaban completamente que yo me levantara agresivamente, me dirigiera al podio de madera y contrainterrogara viciosamente a mis padres. Esperaban una masiva, explosiva y muy dramática discusión llena de objeciones. Esperaban que el famoso picahielos finalmente perdiera por completo su legendaria frialdad y revelara públicamente al aterrador monstruo que Whitaker afirmaba que yo realmente era. Lenta y deliberadamente, empujé mi pesada silla de madera hacia atrás. Las gruesas patas de madera rasparon fuerte y ásperamente contra el suelo de mármol. El sonido agudo resonó agresivamente en el silencio mortal y asfixiante de la habitación. Me puse de pie en toda mi altura, me abotoné con calma mi chaqueta de traje oscuro y miré directa e intensamente a Richard, quien todavía estaba sentado en el estrado de los testigos, secándose nerviosamente lágrimas falsas de sus mejillas. No tengo absolutamente ninguna pregunta para este testigo en particular, su señoría, dije, mi voz completamente firme, aterradoramente tranquila y perfectamente clara. Un masivo, colectivo y profundamente sorprendido jadeo recorrió violentamente la abarrotada galería. Los reporteros literalmente dejaron de escribir, levantando la vista, completamente impactados, con la boca abierta. Whitaker de hecho soltó una carcajada ruidosa, un ladrido agudo, arrogante y completamente desenfrenado de puro triunfo. Se inclinó inmediatamente y susurró agresivamente algo al oído de Diana, claramente pensando firmemente que yo me estaba rindiendo por completo, abrumado y mentalmente destruido por la brillantez innegable de su estrategia legal. ¿Está usted absolutamente seguro de eso, señor Parker? Preguntó el juez Montgomery, sus gruesas cejas plateadas frunciéndose con profunda y genuina confusión, inclinándose ligeramente hacia adelante. Estoy completamente e inequívocamente seguro, su señoría, respondí, negándome absolutamente a romper mi intenso contacto visual con mi padre, que sudaba en el estrado. No tengo absolutamente nada de valor que preguntarle a un hombre que no ha dicho una sola palabra veraz en exactamente 30 años. Muy bien, entonces, dijo el juez Montgomery lentamente, recostándose pesadamente en su silla de cuero de respaldo alto, una mirada de profunda curiosidad analítica cruzando sus rasgos curtidos. El demandante formalmente concluye su caso. Señor Parker, como usted se está representando a sí mismo en este asunto, puede presentar ahora su defensa completa ante el tribunal. El momento finalmente había llegado, la culminación absoluta e innegable de 3 décadas de paciencia extrema, dolor agonizante y resistencia absoluta, silenciosa e inquebrantable. No me moví para caminar hacia el podio de madera. Me mantuve firmemente, completamente enraizado exactamente donde estaba, de pie detrás de la pesada mesa de la defensa. Lentamente metí la mano en las oscuras profundidades de mi gastado maletín de cuero y con cuidado, casi con reverencia, saqué el pesado diario de cuero, maltratado y profundamente marcado. Lo coloqué suave y deliberadamente sobre la madera pulida de la mesa frente a mí. Su señoría, comencé, mi voz resonando clara y poderosamente por la masiva y completamente silenciosa sala. No tengo una lista masiva y altamente remunerada de testigos de carácter para llamar al estrado hoy y defender mi honor. No tengo expertos médicos altamente compensados y costosos esperando en el pasillo para testificar extensamente sobre capacidades mentales o declive neurológico. No los necesito en absoluto. Solo tengo las palabras completamente sin barnizar, legalmente documentadas e irrefutables del único gran hombre del que todos estamos aquí para hablar hoy. Formalmente, y de manera oficial, presento como prueba la exhibición de la defensa a
el diario personal, altamente detallado y completamente notariado legalmente, del difunto y muy estimado honorable juez Augustus Silas Parker. Whitaker saltó inmediatamente de su silla como si el asiento de cuero se hubiera encendido de repente. «Protesto. Protesto, su señoría. Esto es una indignación absoluta. Esto es un testimonio de oídas flagrante e incontrolado del más alto nivel», gritó Whitaker, perdiendo completamente su compostura y su actitud astuta. «No tenemos absolutamente ninguna forma verificable de autenticar el contenido de un diario altamente privado y no revisado. Por lo que sabemos, el acusado literalmente se sentó en su cabaña y escribió él mismo esta pieza de ficción tan conveniente ayer por la tarde para salvar su propio pellejo. Está completa y totalmente notariado», declaré con calma, mi voz cortando fácilmente el pánico agudo y desesperado de Whitaker. «En la primera página y en la última página de cada año calendario contenido en la encuadernación. Mi abuelo, un hombre que conocía íntimamente las estrictas reglas de la evidencia mejor que nadie en toda esta sala, llevó personalmente este mismo diario a la oficina del secretario del condado cada diciembre durante más de una década. Hizo que fuera oficialmente sellado legalmente con un sello gubernamental, confirmando su presencia, su firma y su estado mental absoluto. La cadena de custodia legal es absoluta. La claridad mental en el momento exacto de la escritura es legalmente totalmente indiscutible». El juez Montgomery se inclinó increíblemente hacia adelante sobre el alto estrado, sus ojos oscuros se entrecerraron bruscamente, mirando intensamente el libro de cuero gastado que descansaba en silencio sobre mi mesa. Sabía exactamente lo que significaba un sello notarial del condado en un tribunal de justicia. Era una fortaleza inexpugnable. «La objeción del demandante queda firme y definitivamente desestimada, señor Whitaker», dijo el juez Montgomery, su voz retumbando por la sala como un trueno lejano y pesado. «Permitiré absolutamente que la evidencia sea admitida. Puede proceder a leer directamente de la exhibición, señor Parker». Lenta y deliberadamente, abrí la pesada y gastada cubierta de cuero. El olor seco, profundamente familiar y reconfortante a papel viejo y envejecido, y el dulce tabaco de pipa de Silas, se elevó, anclándome al instante, recordándome exactamente por qué estaba allí. Toda la sala del tribunal estaba tan increíblemente silenciosa que se podía escuchar vívidamente la respiración áspera y entrecortada de Richard, sentado en el estrado de los testigos. Entrada fechada el 14 de diciembre de 1994, leí en voz alta, proyectando deliberadamente mi voz para asegurar que llegara hasta la última fila de la abarrotada galería donde estaban sentados los reporteros. «La tormenta invernal afuera es increíblemente violenta esta noche. Pero el escalofriante y aterrador frío dentro de mi propia casa es infinitamente peor. Mi hijo biológico, Richard, dejó deliberada y cruelmente a su propia sangre con nosotros hoy. Él cree, de forma verdaderamente tonta, que camina hacia la libertad última y una riqueza ilimitada. Simplemente está patéticamente perdido en su propio ego masivo y frágil. Dejó atrás a un niño indefenso y aterrorizado, que llora por una madre que absolutamente nunca mirará hacia atrás. Ahora seré su verdadero padre honorable. Seré su ancla absoluta e inamovible en esta terrible tormenta». Hice una pausa, dejando que la pesada e innegable verdad de las palabras flotara en el aire, y lentamente, deliberadamente, pasé la página. Miré a través de la silenciosa sala. Richard había dejado de respirar por completo. La confianza engreída e increíblemente arrogante había desaparecido instantáneamente y violentamente de su rostro, completamente reemplazada por un pálido, nauseabundo y asfixiante terror. Entrada fechada el 20 de junio de 2008, continué, mi voz completamente inquebrantable, desprovista de cualquier quiebre emocional. «Diana llamó a la cabaña hoy. Fue impactante. No hizo ni una sola pregunta sobre la reciente y exitosa graduación de Harrison de la escuela secundaria. No preguntó si estaba sano, feliz o preparándose para la universidad. Exclusiva y agresivamente preguntó si ya había vendido la tierra Prime Creek, para poder pedir un préstamo desesperadamente contra ella y financiar sus proyectos fallidos. Con enojo y violencia me colgó el teléfono cuando le dije que no. No son más que lobos hambrientos, buscando no el amor, la conexión o la familia, sino puramente un estatus no ganado y una riqueza masiva no ganada». Pasé docenas de otras páginas condenatorias, moviéndome hacia el final del pesado libro, hasta las últimas páginas escritas con una mano ligeramente más temblorosa, más vieja, pero increíblemente decidida.
Miré la mesa del demandante. Diana estaba agarrando el borde de la pesada mesa de madera con tanta fuerza que sus uñas perfectamente cuidadas se estaban clavando literalmente en la madera pulida. Whitaker parecía completa y absolutamente aterrorizado, susurrando agresiva y frenéticamente a sus asociados jóvenes, rogándoles que buscaran furiosamente en sus computadoras portátiles cualquier posible resquicio legal para detener esta masacre. Entrada fechada el 4 de octubre, exactamente una sola semana antes de su repentina y pacífica muerte, leí, dejando que el peso absoluto de las palabras llenara el enorme espacio. Sé con absoluta certeza que vendrán a por el chico cuando mi corazón finalmente deje de latir. Sé que contratarán abogados agresivos y demandarán desesperada y viciosamente por el patrimonio. Ellos, arrogante y tontamente, piensan que estoy muy confundido, viejo, débil y fácilmente manipulable. Pero mi mente es exactamente tan clara, tan aguda e increíblemente implacable como el helado aire invernal de Wyoming. A propósito, legal y permanentemente, le dejo absolutamente todo lo que poseo a Harrison. No solo porque es mi nieto biológico, sino porque es fundamentalmente el mejor, más honorable y más íntegro hombre que he tenido el privilegio de conocer. Nunca, en 30 años, me pidió un solo centavo. Plana y obstinadamente rechazó mi extensa ayuda financiera para su costosa matrícula universitaria, insistiendo en trabajar en turnos nocturnos para pagarse sus estudios. Es el único Parker verdadero que queda que comprende profunda y profundamente que la riqueza masiva es meramente una herramienta para lograr la justicia real y absolutamente nunca un suave cojín para la pereza crónica. Lenta y deliberadamente, cerré el pesado libro de cuero. El fuerte y pesado golpe de la cubierta al cerrarse resonó como un disparo agudo en la sala completamente silenciosa y paralizada. Levanté la vista directamente hacia el juez Montgomery. Su señoría, dije suavemente, pero con claridad, mi voz inquebrantable. Mi abuelo me enseñó incontables cosas invaluables durante nuestro tiempo juntos. Pero su mayor lección absoluta fue que la justicia verdadera y duradera es un juego de estrategia muy, muy largo. Me enseñó a proteger feroz y sin descanso el tablero contra aquellos que intentan activamente hacer trampas en las reglas. Vi un destello masivo e innegable de profundo y sorprendente reconocimiento encenderse violentamente en los ojos oscuros del juez Montgomery. Se inclinó increíblemente hacia adelante sobre su estrado de madera elevado. Estaba casi completamente de pie. Se quitó las gruesas gafas de lectura de la cara con una mano temblorosa. Me entrecerró los ojos intensamente, realmente mirándome la cara, mi postura, mi quietud por primera vez en décadas. La pesada y abrumadora avalancha de viejos recuerdos enterrados lo golpeó visiblemente de repente. Miró intensamente al fiscal tranquilo y ferozmente compuesto que estaba de pie confiadamente ante él. Miró hacia abajo a las metáforas de ajedrez talladas en cuernos de alce que acababa de leer del diario. Espere. El juez Montgomery de repente tartamudeó por completo, rompiendo totalmente todo protocolo formal y rígido de la sala, su voz profunda y densa de emoción cruda y completamente oculta. ¿Usted? Usted es el muchacho, el pequeño gran maestro completamente silencioso que solía sentarse completamente en silencio en la última fila de esta misma sala los sábados por la mañana. Toda la sala del tribunal se paralizó en el tiempo. Los ansiosos reporteros dejaron de escribir. Whitaker dejó de respirar. El jurado se inclinó hacia adelante. Sí, su señoría, respondí. Una pequeña, genuina y profundamente cansada sonrisa finalmente tocó las comisuras de mis labios. Y usted era el joven, increíblemente trabajador y exhausto secretario legal llamado Callehan Montgomery, que solía traerme tranquilamente tazas calientes de chocolate desde la sala de descanso del personal, mientras Silas trabajaba hasta tarde revisando expedientes de casos complejos. El rostro curtido y profundamente marcado del juez Montgomery se puso completamente, brutalmente blanco. Luego, un masivo y aterrador rubor volcánico de ira absoluta, inmaculada y justa, subió rápidamente por sus mejillas. Lenta y amenazadoramente giró su enorme cabeza para mirar directamente a Richard y Diana. Su voz descendió a un susurro aterrador, mortal y vibrante, que conllevaba una amenaza y un peligro significativamente mayores que un grito a pleno pulmón. Ustedes se sentaron en mi sala y afirmaron, bajo la absoluta pena de perjurio, que eran profundamente cercanos a su padre, preguntó el juez Montgomery a Richard, su voz vibrando con una rabia reprimida y muy violenta. Ustedes miraron a este jurado,
produjeron lágrimas falsas y afirmaron que intentaron activamente visitarlo. Se atrevieron a afirmar que estaba mentalmente confundido. Richard, visible y patéticamente, se encogió profundamente en su silla de madera, sudando profusamente, de repente balbuceando incontrolablemente, buscando una ruta de escape que no existía. Sí. Sí, su señoría. Nosotros. Éramos muy cercanos. Lo juro. Estaba enfermo. No entendía. Señor Parker. Tronó el juez Montgomery, su voz literalmente haciendo temblar las paredes de madera de la sala, poniéndose de pie por completo detrás del estrado, en toda su inmensa y majestuosa altura. Yo personalmente trabajé directamente, codo a codo, con Augustus Silas Parker en este mismo edificio durante 10 largos y agotadores años. Durante 20 años después de convertirme en juez, almorcé con ese gran y honorable hombre cada mes en el restaurante de enfrente. Y cada vez, hablaba interminablemente y con orgullo de su nieto. Se jactaba incansablemente del chico brillante y resiliente al que ustedes cruel y violentamente tiraron a la nieve como basura. Me contó con orgullo sobre el pan de masa madre que horneaban juntos. Me contó sobre las feroces y altamente estratégicas partidas de ajedrez que jugaban junto al fuego. El juez Montgomery apuntó con un dedo masivo y violentamente tembloroso directamente a la pálida cara de Richard. Él no estaba absolutamente confundido. Estaba profunda y permanentemente desconsolado por su patética existencia. Sabía exacta y precisamente quién era usted, Richard, y sabía exacta y maravillosamente quién era Harrison. El juez Montgomery levantó su pesado mazo de madera, apretando el mango con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las afirmaciones fraudulentas, asquerosas y completamente fabricadas del demandante quedan completa, total y permanentemente desestimadas con extremo prejuicio, bramó el juez Montgomery, su voz resonando como la ira de Dios. La última voluntad y testamento de Augustus Silas Parker se mantiene absolutamente tal como está escrita. Además, debido a este flagrante y malicioso abuso del sistema legal, ordeno oficialmente a los demandantes que paguen inmediatamente todas las exorbitantes tarifas legales y los costos judiciales incurridos por el demandado. Pero, su señoría, mis clientes no pueden permitírselo en absoluto. Intentó interrumpir desesperadamente Whitaker, completamente asustado de que su enorme honorario de contingencia se desvaneciera en el aire. Lárguese de mi sala de inmediato, antes de que los declare a todos en desacato absoluto y los meta en una celda de detención. Gruñó el juez Montgomery, golpeando su pesado mazo de madera contra el bloque de sonido con tanta violencia y con una fuerza tan inmensa que los agudos crujidos sonaron exactamente como una explosión en un espacio confinado. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Son realmente increíbles. Por favor, ayúdenme dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para que sepa que han estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Su apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. En el momento exacto en que el pesado mazo de madera se estrelló contra el bloque de sonido, finalizando mi victoria absoluta e innegable, la enorme sala del tribunal explotó completa y violentamente en un caos absoluto. Los reporteros literalmente trepaban por los pesados bancos de madera, prácticamente empujándose unos a otros, abriéndose paso frenéticamente hacia las pesadas puertas dobles de roble para ser los primeros en dar la masiva, completamente inesperada y escandalosa noticia. Los agresivos y profundamente críticos blogueros locales, que habían pasado el último mes brutal arrastrando viciosamente mi buen nombre por el barro, ahora corrían repentinamente por el pasillo central, metiendo agresivamente grabadoras en mi espacio personal, gritándome preguntas desesperadas, tratando desesperadamente de obtener una cita triunfal del héroe local, que había sido ampliamente reivindicado y victorioso. Los ignoré completa y totalmente a todos. Con calma y metódicamente volví a guardar el pesado, invaluable y profundamente marcado diario de cuero en mi gastado maletín de cuero, y cerré firmemente los pesados cierres de latón con un satisfactorio clic. La masiva y abrumadora descarga de adrenalina que me había acompañado exitosamente durante el agotador y altamente tenso juicio se estaba disipando rápidamente de mi sistema, dejándome físicamente agotado, con los músculos adoloridos, pero increíblemente, profundamente, casi aterradoramente ligero. El peso masivo,
asfixiante y aplastante que había llevado en lo más profundo de mi pecho desde que era un niño de 14 años aterrorizado, viendo a su querida abuela morir violentamente en un frío suelo de linóleo, finalmente, permanente y completamente había desaparecido. Mientras me alejaba lentamente de la mesa de la defensa para finalmente salir de la sala y caminar hacia el resto de mi vida, los vi. Richard y Diana se acercaban lenta y vacilantemente por el pasillo central. Parecían exactamente como si acabaran de ser golpeados violenta y repetidamente por un tren de carga masivo. La arrogante, intocable y adinerada confianza del club de campo había desaparecido completa y absolutamente. Las costosas, meticulosamente elaboradas y muy pulidas máscaras que habían usado todos los días durante 30 años se habían hecho añicos violentamente, cayendo por completo para revelar a las personas aterrorizadas, rotas, profundamente desesperadas y envejeciendo rápidamente que se encontraban debajo. Whitaker, su increíblemente caro y muy agresivo abogado de Denver, ya se había ido por completo. En el mismo momento en que se dio cuenta de que no obtendría ni un solo centavo de su enorme tarifa de contingencia, y de que su propia reputación legal profesional estaba gravemente dañada por la justa ira del juez, rápidamente empacó sus costosas maletas de cuero y literalmente salió corriendo por la puerta lateral, abandonándolos por completo a su destino sin una sola mirada atrás. Harrison, dijo Richard, su voz temblaba violentamente, prácticamente suplicando, completamente desprovista de su anterior y resonante arrogancia. Extendió una mano temblorosa y sudorosa, pero no se atrevió a tocar la tela de mi abrigo. Hijo, por favor, tienes que escucharnos. Tienes que entender. Nosotros realmente no sabíamos que era tan lúcido. Somos tu verdadera familia de sangre, Harrison. Diana lloró abiertamente, su voz quebrándose, ignorando completamente a los reporteros que observaban la patética escena. Por favor, Dios, por favor, ten piedad de nosotros. No permitas que tus propios padres lo pierdan absolutamente todo y terminen viviendo en un coche. Finalmente podemos ser una familia de verdad ahora. Podemos empezar de nuevo. Podemos recuperar el tiempo perdido. Los miré. Me quedé perfectamente inmóvil y observé intensamente las manos perfectamente cuidadas y temblorosas que, en absoluto, nunca se habían molestado en sostenerme, alimentarme o consolarme cuando era un bebé aterrorizado, llorando en el frío gélido. Miré profunda e inquebrantablemente a los rostros desesperados y suplicantes que se habían apartado fría y calculadamente, y habían salido corriendo por la puerta cuando Marta se agarró el pecho y murió con absoluta agonía, justo delante de ellos. No les grité. No los maldije. No les di la reacción masiva, explosiva y altamente emocional de la que tan desesperadamente querían alimentarse para sentirse relevantes. Simplemente abrí el cierre de latón de mi maletín de cuero, metí la mano y saqué con calma una sola hoja de papel nítida, de un blanco brillante y cuidadosamente doblada. Era una fotocopia de alta calidad y completamente clara de una única y específica página del pesado diario de Silas. Con calma, le entregué la hoja de papel directamente a Richard. Sus manos temblorosas la tomaron, torpemente con el pliegue. Silas escribió esta entrada específica y deliberadamente para ustedes, dije. Mi voz era fría, dura e implacable como el hielo espeso fuera del juzgado. Richard desdobló el papel frenéticamente. Diana se inclinó de cerca, leyendo frenéticamente por encima de su hombro tembloroso, con la respiración entrecortada. La página decía, escrita con la inconfundible, elegante y contundente letra de Silas, los perdono completa y totalmente, estrictamente para no tener que cargar más con el peso tóxico y pesado de su patética existencia. Pero el verdadero perdón, en absoluto, no significa el acceso continuado a mi vida o a mis recursos. Ellos eligieron activa y egoístamente su camino oscuro en la nieve helada aquella noche. Que lo caminen completamente solos. Richard lentamente levantó la vista hacia mí, su rostro completamente pálido, completamente sin sangre, sus ojos muy abiertos con una devastación absoluta, aplastante e innegable. Finalmente comprendió que el puente no solo se había quemado, sino que había sido completamente borrado de la existencia. Los perdono, les dije a ambos, mirándolos fijamente a los ojos por última vez en mi vida, pero absolutamente y sin reservas no tengo por qué cargar con ustedes. Les di la espalda sin decir una palabra más. Pasé directamente junto a Julian,
que todavía estaba completamente paralizado en la primera fila de la galería, su sonrisa arrogante y petulante completamente borrada de su pálido rostro, mirando en aturdido y aterrorizado silencio la destrucción total y absoluta del imperio falso de sus padres. Empujé con fuerza las pesadas puertas de roble de la sala del tribunal, ignorando por completo las cegadoras cámaras que destellaban de la prensa agresiva que esperaba en el pasillo, y salí a la cegadora, helada y brillantemente blanca luz de la tarde de Wyoming. Respiré hondo, helado e increíblemente doloroso, el aire puro de la montaña. Finalmente, era verdadera y completamente libre. Han pasado exactamente 6 meses increíblemente transformadores desde el explosivo y muy publicitado juicio civil que sacudió el condado de Tetón hasta sus cimientos. Las consecuencias inmediatas e intensas del veredicto fueron exactamente lo que se esperaría de un pueblo pequeño, que depende en gran medida del chismorreo. A la mañana siguiente, todos los periódicos locales y blogs regionales publicaron titulares masivos y audaces en primera plana, retractándose completamente de sus anteriores y muy dañinos artículos de ataque. Todo el condado, desde el sheriff hasta el panadero local, conocía la verdad absoluta e innegable sobre quién era yo y lo que mi familia había hecho. Fui reintegrado inmediata y públicamente en la oficina del fiscal de distrito con el pago completo de los salarios atrasados y un comunicado de prensa muy publicitado. Guayace, mi jefe increíblemente cobarde y muy político, que me había abandonado por completo a los lobos al primer signo de problemas, me llamó a su amplia oficina esquinera, iluminada por el sol, en mi primer día de regreso. Ofreció una disculpa masiva, muy pública y profundamente nerviosa y sudorosa. Intentó agresivamente estrechar mi mano, riendo nerviosamente, actuando exactamente como si fuéramos mejores amigos que acababan de superar con éxito una tormenta ligeramente difícil. Miré su mano extendida y temblorosa. Con firmeza y deliberación, mantuve mis propias manos profundamente dentro de los bolsillos de mi traje. Lo miré fijamente a los ojos y fríamente le dije que nuestra relación en adelante sería estricta y exclusivamente profesional, centrada enteramente en la ley y absolutamente nada más. En ese momento, me di cuenta de que no se puede controlar a los cobardes sin columna vertebral en este mundo, pero sí se puede controlar absoluta y definitivamente su nivel de acceso a tu vida y a tu confianza. Todavía vivo en la hermosa y profundamente aislada cabaña de montaña donde crecí. Mantuve la masiva y altamente diversificada cartera de inversiones completamente intacta, y absolutamente no vendí ni una sola acre de la prístina e increíblemente valiosa propiedad inmobiliaria que Silas me había dejado con tanto cuidado. En cambio, utilicé una gran parte del dinero líquido para establecer oficialmente una fundación benéfica masiva, totalmente financiada y altamente estructurada. Oficialmente, iniciamos las obras el mes pasado en el centro Silas y Marta. Bellamente ubicado en la soleada ladera sur de la enorme propiedad, con vistas al arroyo. Va a ser un masivo centro de retiro y refugio de última generación, fuertemente enfocado en jóvenes en riesgo, niños que han sido severamente abandonados, trágicamente olvidados o cruelmente descartados por el sistema de acogida roto. Vamos a enseñarles activamente cómo hornear un increíble pan de masa madre completamente desde cero, enseñándoles el profundo valor de la paciencia. Vamos a enseñarles cómo jugar juegos de ajedrez estratégicos altamente complejos, enseñándoles cómo proteger su propio tablero. Lo más importante es que vamos a enseñarles consistentemente que son completa e innegablemente dignos de un amor profundo, exactamente tal como son. Pero lo más sorprendente y chocante ocurrió la semana pasada. Recibí un paquete de Manila grueso, pesado y completamente sin marcar, por correo. Cuando lo abrí con un cuchillo, una pila masiva de documentos fiscales altamente confidenciales y expedientes legales oficiales sellados se derramó violentamente sobre la mesa de mi cocina. Eran pruebas innegables, blindadas y completamente verificables de que Richard y Diana habían solicitado oficial y totalmente la bancarrota bajo el capítulo 7. El banco había ejecutado total y agresivamente su hipoteca sobre su condominio de lujo en California. Habían perdido sus costosos coches alquilados, sus membresías en clubes de campo y su falsa y cuidadosamente elaborada posición social. Actualmente vivían oficialmente en un complejo de apartamentos barato, deteriorado y muy peligroso en las afueras de Nevada. Pero no fueron los condenatorios documentos financieros los que me conmocionaron hasta la médula. Fue la carta manuscrita, sorprendentemente ordenada, escondida dentro de la pila. Era de Julian, el niño de oro. La carta era notablemente corta, brutalmente directa y sorprendentemente refrescante en su honestidad.
Julian admitió abiertamente que fue él quien había enviado activamente y anónimamente estos documentos financieros altamente dañinos a los agresivos medios de comunicación meses atrás, exponiendo completa y deliberadamente su inminente bancarrota al mundo. Escribió que toda su existencia no había sido más que una jaula dorada asfixiante, profundamente tóxica y fuertemente monitoreada. Dijo que estaba absoluta y completamente harto de ser una marioneta altamente controlada y profundamente lavada del cerebro para dos personas profundamente narcisistas, que solo le mostraron amor cuando era un accesorio rentable, atractivo y muy comercializable para su marca en declive. Escribió que verme enfrentarlos con tanta precisión fría en ese tribunal le dio el impulso final masivo que necesitaba desesperadamente para cortarlos por completo, cambiar su número de teléfono y alejarse completamente del veneno. No pidió ni un solo centavo de la enorme herencia. No pidió una emotiva y lacrimógena reunión cinematográfica fraternal. Simplemente terminó la carta diciendo, «Ganaste el juego, Harrison». Finalmente abandonó el tablero. No intenté llamarlo. No nos convertimos de repente en una familia feliz, amorosa y profundamente conectada. El daño psicológico que nos infligieron a ambos de maneras completamente diferentes era simplemente demasiado profundo para una solución rápida y fácil. Pero mientras arrojaba los papeles de la bancarrota a la chimenea rugiente y los veía quemarse hasta convertirse en cenizas, sentí un profundo respeto mutuo por el hermano que nunca conocí realmente. Ambos estábamos finalmente completamente libres del ciclo tóxico. El severo trauma generacional se había detenido oficial y permanentemente con nosotros. Esta noche, el helado viento invernal aúlla violentamente de nuevo desde las montañas escarpadas, haciendo vibrar los pesados cristales de las ventanas de la cabaña. Pero estoy sentado a salvo, cálidamente dentro, junto al fuego de piedra rugiente, cortando una hogaza de pan de masa madre fresca y humeante. Creció absolutamente perfecto hoy. Mi teléfono sonó hace aproximadamente una hora. El brillante identificador de llamadas mostró el nombre de Richard. Lo dejé sonar. Escuché el sonido resonando en la cabaña tranquila y pacífica, y no sentí ni una sola pizca de culpa, enojo o tristeza. Me serví una taza caliente de café negro, me senté en el tablero de ajedrez de madera muy gastado y moví mi caballo a una posición perfecta, fuertemente defendida y completamente inexpugnable. Estoy completamente solo en la cabaña. Pero por primera vez en toda mi vida adulta, absolutamente no me siento solo. Tengo el fuego cálido. Tengo el pan fresco. Y tengo el silencio absoluto, profundo y profundamente ganado, que ya no es pesado, asfixiante o aterrador. Es pacífico. Finalmente es verdaderamente mío. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo increíblemente similar con tu propia familia tóxica y altamente manipuladora? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura, implacable y absoluta en la arena para proteger completamente tu propia paz y tu futuro? Comparte tu historia en los comentarios de abajo, porque realmente nunca sabes quién necesita escucharla para finalmente encontrar su propia fuerza para marcharse. Y por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas el próximo viaje. Muchas gracias por escuchar.